Les abrazo, muchas gracias por estar aquí. Max, Marianita, Yolita, Lecky, Luz Clemen, Sarita, Edith, Luis, feliz presente. Les abrazo desde mi corazón. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a abrir un espacio bonito hoy de integración de sombras. Y bueno, me gustaría que todos podamos participar. Va a estar el micrófono abierto para que podamos comentar y, como siempre, aquí en Tribu, compartiendo de una manera, pues en comunidad, con amor. Y bueno, entrándole a un tema que también es un tema que da para mucho conversar. Es un tema en el cual yo mismo busco aclaraciones, ¿no? Yo mismo aprendo día a día, como lo es el tema de la integración de sombras, y agradecer a Max por este espacio del día de hoy. Y bueno, hermanitos, hermanitas, si les parece, voy a hacer una introducción rápida acerca de lo que es la integración de sombras, que ya muchos y muchas de ustedes ya deben de estar bastante acostumbrados a este tema, pero vamos a hacer un pequeño, pues, un resumen, ¿no? Para introducir, y ahí abrimos espacio para lo que es aclaraciones, preguntas, anécdotas, con lo que ustedes quieran participar. Entonces, les honro, les abrazo, gracias de nuevo por estar acá. El tema que nos gustaría abordar esta tarde, esta noche, sería el tema de integrar mi sombra, y me parece importante comenzar recordando acerca de qué significa la sombra. Muchas veces es fácil comprender que la sombra es aquella parte mía que yo rechazo, o aquella parte mía que veo de forma negativa, pero quisiera recordarnos que la sombra también incluye aquellos talentos que nosotros no hemos desarrollado, aquellas habilidades que nosotros creemos que no tenemos porque nos da vergüenza, porque nos creemos limitados o limitadas. Y entonces parte de la integración de la sombra también tiene que ver con ir removiendo esas creencias limitantes para poder entonces liberarnos de nuestra propia jaula de condiciones y ser como nosotros somos realmente. Implica dejar de creer que estamos limitados de una manera u otra. Implica también, por supuesto, integrar aquellos aspectos míos que yo no reconozco que tengo y que proyecto en los demás. Cuando yo veo que el hermanito o la hermanita está yendo por un camino que me parece a mí que es inválido, que es incorrecto, lo más seguro es que yo esté proyectando mi propia sombra en el camino de él o de ella. Y entonces ese reconocimiento de que yo estoy proyectando la sombra me permite recoger esa energía. Porque si yo entro en fricción, o sea, si yo tengo una fricción emocional o ideológica con lo que está diciendo, con lo que está haciendo el hermano o la hermana, eso para mí representa un gasto de energía, ya sea consciente o la mayoría de las veces inconsciente. Cuando yo reconozco eso como una proyección, entonces yo puedo dejar de utilizar la energía en el juicio, puedo reconocer el mundo como un espejo que me enseña cuáles aspectos no he integrado yo de mí mismo. Eso es la sombra. Y entonces, al ahorrar la energía, al dejar de juzgar, yo puedo utilizar esa energía para creatividad, para el recuerdo de lo que yo soy realmente, para poner en marcha esos procesos que son más dharma que karma. Entiendas el karma como la repetición de patrones que nosotros inconscientemente creemos que nos traen algún beneficio.
la repetición de programas del viejo paradigma, eso que le da una aparente vida a el yo separado. Y entrar en Dharma, o sea, recoger esa energía, en lugar de proyectarla, traerla de vuelta a mí, reconocer que yo soy el hermano, yo soy la hermana que está cursando ese camino que antes me parecía inválido, pero que ahora reconozco que es un espejo, que es un maestro o es una maestra que me está enseñando a mí, que es aquello que yo debo aceptar, que yo debo mirar como un camino perfecto, ¿no? Porque cada alma está cursando un camino perfectísimo. Lo que pasa es que dentro de la experiencia densa del personaje y a través de los ojos y los sentidos del personaje, es completamente natural, no hay ningún pecado ahí, ni tampoco hay ninguna culpa. Creer que el camino de alguien más, o incluso mi propio camino, puedo sentir culpa acerca de mi propio camino, es un accionar incorrecto, que no debería de ser así. Pero cuando yo entro en aceptación, que al principio es difícil porque nuestro ego nos trata de convencer que aceptar es apoyar, cuando yo entro en aceptación, yo puedo mirar ese camino como algo perfecto, como algo natural, como algo que está siendo un proceso de enseñanza en este planeta escuela y verlo de forma maravillosa, aún sin estar de acuerdo en la medida en la que yo vaya a apoyar las acciones, ¿no?, de lo que está sucediendo. Muchas veces nosotros, identificados con el personaje, y lo digo por experiencia, ¿no?, identificados con el yo separado, podemos pensar que aceptar las acciones de algunas personas que consideramos nefastas o algunas personas que consideramos que no están actuando de acuerdo al amor, sería aprobar esas acciones. Pero en realidad no. En realidad la aceptación es mirar con admiración el camino del espíritu encarnado en la materia, del amor manifestado en la materia. Como dice mi querido Max, muchas veces nosotros no somos un ser amoroso, nosotros somos el amor encarnado, el amor jugando a ser distintos seres, ¿no? Entonces podemos ver la perfección en ese camino, podemos ver que todo es un proceso que se está dando como tiene que ser, que el mundo de las formas, el mundo del personaje, de la fisicalidad del cuerpo, de las apariencias, es un mundo temporal. Y que ese mundo temporal, ese mundo de las figuras, de las formas, de los cuerpos, el mundo que está en los límites del tiempo y del espacio, es una fabricación de la imaginación del espíritu, de lo que en realidad somos. Que nosotros somos el espíritu puro, eterno, sin límites, impecable, manifestando o fabricando un mundo donde aparentemente existe la dualidad. Pero estamos invitados e invitadas todos a recordar que hay diferentes etapas del juego. Y ahora vamos para una etapa del juego en la que sí, podemos seguir experimentándonos como un cuerpo, pero ahora con el recuerdo. O sea, se cae el velo del olvido. Ya no vamos a creer que somos el cuerpo y que yo soy la persona y que yo soy José, sino que ahora voy a ver que José, este cuerpo, este personaje que está aquí aparentemente conversando con otros personajes, es mi instrumento, uno de mis instrumentos para mirarme a través de distintas perspectivas en un mundo donde aparentemente existía la separación, pero que ahora, con la caída del velo del olvido, yo recuerdo que yo no soy un ser hecho de materia teniendo una experiencia espiritual, sino que yo soy un ser espiritual teniendo una experiencia en la aparente materia, en la aparente diversidad.
y que es un regalo maravilloso. De esa manera, nosotros podemos continuar aligerando la raza, aligerando el cuerpo, regresando a nuestro origen. Hay muchas frases y muchas palabras que pueden describir este proceso, pero al fin y al cabo es un gesto energético, es un gesto de recoger nuestra energía que habíamos invertido en la creencia en la separación, lo cual tampoco es un error, porque si nuestra experiencia no se hubiera podido gestar. Nosotros escogimos experimentarnos en la aparente separación. Y ahora en este llamado del recuerdo, vamos todos llamándonos de vuelta a casa, recogiendo esa energía, reconociendo que cada una de las personas que estamos aquí somos en esencia exactamente lo mismo. No tenemos ninguna limitación, somos el amor puro manifestándonos en un mundo de aparente separación que ahora es mejor que le empecemos a llamar de extensión. Este mundo nunca fue de separación, sino que es una extensión de Dios, de lo que nosotros somos, porque somos uno con Dios. Así que bueno, con esta pequeña introducción acerca de la integración de sombras, me gustaría resaltar que se trata de eso. Se trata de recoger la energía que yo había invertido en el mundo de las apariencias, la devuelvo a mí, reconozco mi ser esencial, reconozco lo que soy realmente y aún así, ahora yo puedo utilizar el cuerpo, puedo seguir viviendo en este mundo. No es que el mundo va a desaparecer o que yo voy a terminar esta experiencia y ya mi cuerpo se va a desvanecer, sino que ahora utilizo este cuerpo como un instrumento para comunicar el recuerdo al hermano, a la hermana, para aprender de él o de ella, de lo que me está reflejando a mí y de reconocerme en la luz tanto como en la sombra. No solamente se trata de luz y amor y todo lo bonito. Se trata también de reconocer que en este juego de dualidad la sombra es mi maestra también. A como la luz puede ser mi maestra, también la sombra puede ser mi maestra, para poder llegar a ese punto neutro donde yo reconozco que en realidad el universo está dentro mío. O sea que esta danza de luz y de oscuridad están dentro mío y que yo no estoy limitado a este cuerpo, sino que todos los cuerpos, todo el universo, todo lo manifestado, todo lo que existe, existe como una proyección, como algo que emerge de la fuente que yo soy, el amor eterno. Así que bueno, abrimos micrófono para alguien que quiera comentar, que quiera hacer alguna pregunta, buscar alguna aclaración o contarnos algo. Vamos a ver quién se anima primero. Hola Yo, José, hola Tri. Bueno, habla tú, hermosa. no, dale, Marianita. No, yo quería, estaba muy como ensimismada escuchando y me pasó algo de mi visualización. Empecé a mirar tu sombra reflejada en la pared y me pasó algo curioso, porque era como que no acompasaba simétricamente. Entonces me vino como una pregunta, digo, ¿será que al integrarla es como que la domamos y podemos como que no estar tan apegados, que nos siga al unísono? Porque yo veía que no, por momentos no te seguía al unísono la sombra. Entonces digo, qué sincronía, qué fuerte. Gracias por escucharme. Esa era mi pregunta. Si al integrarla la podemos como frenar y en amor, ¿no? Domar en amor. Esa es mi pregunta, pues yo lo vi atrás tuyo. Qué bueno, gracias Marianita, te abrazo. Gracias, gracias. Muy bonito esto que nos ponen sobre la mesa, porque con la sombra pasa algo particular. El poder autónomo que obtiene la sombra es el poder de mi rechazo. Entonces, entre más yo quiera luchar contra la sombra, entre más yo quiera que se calme, entre más yo quiera domarla y controlarla, más poder le voy a estar dando como si fuera un ser autónomo.
Pero en la integración de la sombra, más bien es el reconocimiento de que no es un ser autónomo, sino es el regreso a mi completitud, a reconocer de que tanto mi sombra como mi parte de luz soy yo y que toda esa película estaba dentro mío. Entonces sí, en el sentido de lo que vos decís, digamos, de que uno va como, conforme uno va integrando las sombras, van como domándose o se van haciendo más mansas, ¿no? Como un perrito que uno va entrenando. Pues sí, desde el personaje se ve así porque entonces ya yo no reacciono cuando una persona aparentemente me está ofendiendo. Cuando yo estoy totalmente metido en el personaje y yo no he hecho trabajo de integración de sombras, es muy, muy, muy probable que de acuerdo a la programación del ego, que es una programación de supervivencia, que no hay nada de malo con él, ¿no? El ego no tiene nada de malo, nos intenta defender. Cuando una persona está aparentemente ofendiéndome o está siendo agresiva o está aparentemente atacándome, es muy probable que yo ataque de vuelta en un movimiento ofensivo, entonces que yo empiece a pelear con esa persona, o en un movimiento retractivo, yo me ponga a llorar y me crea que pobrecito y crea que me están atacando. Entonces, por eso, muchas veces en inglés dicen que es de fight or flight. Es como de pelear o huir, ¿no? El ego. Pero cuando yo integro mi sombra, yo entro en neutralidad, porque estoy viendo un hermanito, una hermanita que me está diciendo algo que son palabras que vienen de su propia proyección y no hay ningún problema con las proyecciones y yo mismo proyecto muchas veces y toda mi vida lo he hecho. Ahora podemos celebrar que tomamos conciencia de esas proyecciones y por ahí si alguien nos está queriendo ofender o atacar, al rato le podemos ofrecer más bien una sonrisa, le podemos decir buenos días, podemos invitarle a tomar café. Obviamente, esto no implica como que si alguien me está agrediendo físicamente, entonces que yo me voy a poner ahí para que me pegue, ¿verdad? Porque eso no sería amor, porque el amor incluye también cuidar mi cuerpo como templo del espíritu, ¿verdad? Entonces, por ahí el ego en sus objeciones podría decir, bueno, entonces yo ahora tengo que dejar que me agredan. Pues no, tampoco se trata de eso. Pero sí de cuando es un ataque mental, yo voy a estar en mi centro, ya mi sombra está bien mansita, porque ya he ido trabajando con ella. Y bueno, de vez en cuando también por ahí, por más trabajo de sombras que uno haga, siempre se van a presentar situaciones que le saquen de las casillas. Y ese es el proceso de la vida, no pasa nada. Pero uno ya sabe cuál es el mecanismo de la sombra. Que entre más yo no me reconozca en la situación o no me reconozca en el otro, entre más separado yo me creo, más indefenso voy a creer que soy y más poder le voy a dar a la sombra. Entonces yo creo que hay un mundo ahí que es amenazante. Pero conforme yo voy integrando la sombra, esa sombra va perdiendo poder porque el único poder que tenía era el que yo le daba y entonces yo voy a reconocer que yo no estoy en el mundo, porque el yo real no está en el mundo. El yo real no es el cuerpo. Este cuerpo y todos los cuerpos y el universo y todas las dimensiones están dentro del yo. Es muy distinto. Así que podemos empezar a mirar no solamente con los sentidos del cuerpo, sino que es con esa intuición, con ese corazón, con los ojos del alma, o como le queramos poner. Pero al fin y al cabo, como les digo, es un gesto energético que nos va a llevar a no reaccionar como todo está programado, porque cuando me están ofendiendo o me están atacando, está todo programado para que yo ataque de vuelta o para que me haga la víctima y para que sea el pobrecito. Ese es el guión de la película. Pero conforme yo voy integrando la sombra, voy pudiendo hacer un guión diferente, un guión en el cual mi personaje perdona, ve compasivamente, regala un abrazo donde hay insultos, regala amor,
Y ese es un guión de la película que ahora en colectivo estamos, estamos girando, ¿no? El guión de la película, porque ahora en esta nueva tierra y en este nuevo paradigma que se avecina, que estamos entrando, ya nos reconocemos como uno. Así que sí, concuerdo con lo que decís, Marianita, la sombra se va haciendo más mansita y ya no va teniendo un poder autónomo, sino que ya uno la reconoce como parte de uno y ya uno la va viendo como su maestra. No sé si contesté. Muy lindo, muchas gracias. Te honro y te amo. Precioso. Me quedó muy claro. Te amo, gracias, te honro. ¿Quién más había hablado? Hola, yo, aquí Creo que presente. le y agradecerle que me dejó hablar. Era Lecky, mira, tengo tu pulsera. Ay, hermosa, es tuya, es tuya. Bueno, antes de hacer mi pregunta, y gracias, hermanito, gracias por estar acá, como siempre, en servicio. Y quiero saludar a varios hermanitos que están aquí, Luz Clemen, y bueno, a todos, ¿verdad? Es toda la tribu hermosa, pero hermanitos que están aquí, que no me ha tocado saludar, Luis, Adri, bienvenida hermosa, Deborita, Merce y Elisa, bienvenidos a su tribu. Y pues a todos, ¿verdad? Marianita, Rosalvita, Sarita, gracias por estar acá. Bueno, creo que ya van algunas veces que yo te escucho hablar sobre las sombras y esta parte que no me había dado la oportunidad de preguntarte sobre las virtudes o sobre los dones, por llamarlos de alguna forma, que tenemos, ¿en qué sentido se pueden volver como sombras en nosotros? O sea, porque tú mencionas que, claro, las sombras, todo lo que nos has dicho ahora, em, a mí este tema de las sombras, desde el inicio de mi proceso, me ha costado un poquito entenderlo. Lo entendí y que esa siempre, gran parte de esta experiencia, de este despertar fue mi pregunta. O sea, ¿las sombras vendrían siendo como mis pecados o mis errores? ¿O qué son mis sombras? Y más ahora que te escucho, porque ya te había escuchado antes mencionarlo, que incluso nuestras cosas aparentemente buenas o virtudes o dones también se pueden convertir en nuestra sombra. Y me gustaría que nos explicaras en qué sentido. Gracias. Gracias, querida. Muchas gracias por traer esto a la mesa porque es súper importante. Súper, súper importante. Bueno, voy con un ejemplo concreto. A través de la vergüenza, nosotros podemos dejar de expresar nuestra luz. Entonces, en ese momento, la luz sería nuestra sombra porque no la estamos expresando porque me da vergüenza. Eh, digamos que a mí me diera vergüenza cantar. Entonces, no, yo le digo a Max que no, uy, ¿cómo me voy a presentar yo en el Congreso cantando música medicina si yo ni siquiera he grabado un disco y hay otros ahí, músicos medicina, que ya tienen discos grabados? No, no, a mí me da vergüenza cantar en el Congreso. Entonces, en ese momento, esa luz que está dentro mío, esos talentos, esas pasiones, se vuelven mi sombra porque yo las bloqueo a través de mi propia vergüenza. Y todo lo que sea considerado algo que va en alineamiento como la expresión del amor, todo lo que sea expresar el amor puede ser bloqueado porque yo tengo miedo a no ser aceptado, porque tengo miedo a que salga mal. Y entonces yo en la identificación con el personaje que necesita sobrevivir en esa identificación con el cuerpo biológico, que el ego trata de tener siempre en cuenta la supervivencia. Para poder sobrevivir, yo necesito ser aceptado por el clan. Entonces, por eso se siente tan bien desde la identificación con el personaje cuando nosotros pertenecemos.
cuando nosotros somos aceptados, cuando reconocen nuestras virtudes. Se siente muy bien desde el personaje. Pero eso tiene la desventaja de que, bueno, si se siente bien a veces, cuando ya no está, entonces se siente muy mal, porque cuando entonces me desaprueban o de repente a alguien no le gustó cómo yo me expresé o alguien me malentendió, porque tal vez yo hablé desde el corazón y expuse todo lo que yo quería decir, pero alguien malentendió mi mensaje y se confundió todo, ahí está el peligro que desde el personaje entonces yo me decepcione, de que me sienta rechazado, de que me sienta humillado. Y esto sería desde la identificación con el personaje. La ventaja de integrar las sombras es que nosotros nos vamos a salir de ese juego de dualidad por el camino de en medio. Eso quiere decir que vamos a retornar a nuestra neutralidad, porque nosotros siendo el amor, a nosotros no nos afecta en realidad que alguien nos rechace, ni tampoco nos da vergüenza. Si nosotros nos reconocemos como el amor manifestado en la materia, ¿por qué razón me daría vergüenza expresarme? ¿O por qué razón me daría miedo al rechazo? Eso quiere decir que todavía hay una porción de energía mía que está siendo utilizada en la identificación con el personaje. Y ahí no hay ningún pecado ni hay ninguna culpa, porque ahí conforme nosotros nos vamos acercando al umbral de salir de este juego de la dualidad, conforme vamos integrando nuestras sombras, el ego se espabila más y el ego se pone, o sea, tiene sus truquitos también para quien esté cerca de salir. Y muchas veces nos sentimos culpables o nos sentimos como que es un pecado, ¿no? Yo, habiendo estudiado tanto espiritualidad y habiendo leído tanto libro de Eckhart Tolle y todo esto y un curso de milagros, ¿cómo voy yo a sentir vergüenza? Yo debería ya estar en la quinta dimensión. Ahí es donde el ego viene y me hace sentir culpable porque yo todavía no estoy en la quinta dimensión. Entonces, es ese juego de dualidad en el cual yo soy susceptible, en el cual yo soy ofendible, en el cual yo soy rechazable, soy abandonable, que esto ni siquiera son palabras, pero si yo soy humillable, herible, vulnerable, eso quiere decir que yo todavía creo que yo soy el personaje que está en el mundo. Por eso me gusta mencionar muchísimo esto de que yo no estoy en el mundo. Hermanitos, hermanitas, vayamos tratando de tener eso presente. Lo que nosotros somos realmente no está en el mundo. El mundo es un reflejo y yo no estoy ahí. Es como pensar que yo estoy en el reflejo del espejo. Ese no soy yo. El mundo es un reflejo de mi creencia en la división, porque yo una vez me creí separado de Dios, yo una vez me creí separado de las sombras, de las sombras, una vez me creí separado de la fuente, y cuando yo me creí separado de la fuente, me invertí toda mi energía, todo mi poder, que es el poder de Dios, porque yo soy uno con Dios, en fabricar un mundo en el cual supuestamente yo estoy separado de la fuente, porque todo ese miedo, toda esa creencia en la separación, pues está siendo alimentada por todo mi poder, que es el poder de Dios. Ahora lo que estamos haciendo es recordando que nunca hubo separación, o sea, realmente nunca la hubo, ni nunca va a haber, porque no, la separación no es posible. Nosotros somos un único ser, somos uno con Dios. Ese es el regalo de la vida. Y de hecho, esto es algo inmensamente bello, porque siendo uno con Dios, nosotros no podemos crear separación. A lo mucho, lo que podemos hacer es fabricar separación, que eso es muy distinto, que eso es soñar como si nosotros estuviéramos separados. Entonces, salirnos de este juego
salir de la dualidad implica que yo me reconozca como ese ser unificado con Dios impecable, o sea, que el pecado nunca ha existido, que la separación nunca ha existido, y que soy completamente impecable, indañable, eterno. Por eso un curso de milagros comienza con esa premisa de que nada irreal existe. Nada real puede ser amenazado. Y en eso radica la paz de Dios. O sea, Dios nos comparte, nos regala, nos unifica su mismísimo ser y somos completamente uno con Dios. Nosotros creímos en la separación para poder vivir esta experiencia, porque esta experiencia es imposible de vivir si nosotros no nos creemos separados. Lo maravilloso es que ya llegamos, o sea, este es el momento. Por eso es que Max dice, este es el momento. Este es el momento en el cual ya nosotros empezamos a recordar que la separación nunca existió, que el pecado nunca ha existido, nunca ha habido pecado, nunca ha habido ningún error. El único error es un error en la imaginación. Es el error de haber creído que estábamos separados, de haber creído que la separación era real. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de las sombras para aterrizar esa idea? Lo maravilloso de las sombras es que son mis maestras porque me están mostrando en qué aspectos de la vida es donde yo todavía me creo un ser indefenso, herible, abandonable, rechazable. Entonces, por eso es que la sombra es una gran maestra, porque si yo sigo mi sombra y yo le abrazo y yo le escucho, en lugar de tenerle miedo, ¿no? Porque solo tiene potencia si yo le doy la potencia del miedo. Entonces yo voy a ver que, mira, yo todavía me estoy sintiendo rechazado cuando no me invitan mis amigos a una fiesta. Entonces yo voy siguiendo esa sombra, claro, porque me siento rechazado. Pero, o sea, ¿quién es el que se siente rechazado? ¿El amor eterno o el personaje? Entonces es ahí donde la sombra me regala una oportunidad para yo comprender en qué aspectos me creo todavía un personaje que está en el mundo, lo cual implica una identificación con el cuerpo. Ahora, desidentificarnos del personaje y desidentificarnos del cuerpo no quiere decir que yo simplemente ya voy saliendo de esta Matrix y me voy para un universo de perfección, sino que quiere decir que yo voy a ver la perfección en esta Matrix. O sea, yo no voy a ir a ningún lado porque en ningún momento me he ido para ningún lado. Toda esta película, todo este juego era un juego perfecto para que yo me dé cuenta y que ya es el momento de que yo nunca he sido un ser que ha nacido. O sea, es que lo que yo soy nunca ha nacido. Lo que nació es el cuerpo. Y si yo compro la idea de que yo soy el cuerpo, entonces también compro la muerte. Pero es que ni el nacimiento ni la muerte existen. El cuerpo aparece como una representación gráfica y que parece muy real de mi creencia en la separación. O sea, primero está mi creencia y luego aparece el cuerpo. Pero como en este mundo todo parece estar al revés, como bien explica un curso de milagros, que dice que vivimos en un mundo donde parece que causa y efecto están invertidos, nosotros nos identificamos con el cuerpo y pensamos que primero nosotros nacemos como un bebé y que somos el cuerpo y que luego tenemos creencias. Pero es que no. Primero está la creencia en la separación y con todo el poder de Dios nosotros lo utilizamos para creer que somos un muñequito ahí dentro del universo y entonces ese soy yo y entonces me abandonaron y me rechazaron y que mis papás, nada de eso existe. Claro, eso no es un error, eso es para generar esta experiencia de expansión eterna que es parte de nuestra naturaleza. Pero es el momento de recordar que yo no soy ese muñequito que está ahí dentro del universo. El universo está dentro mío.
Y yo nunca he sido herido, yo nunca he sido rechazado, yo nunca he nacido, ni nunca voy a morir. Ahora sí que estoy aceptando estar en una experiencia donde estoy experimentándome dentro de esta experiencia como un cuerpo. Pero en la medida que yo vaya recordando la verdad dentro del cuerpo, es lo que muchos dicen que es morir antes de morir. Porque entonces es la muerte simbólica, porque en realidad nada muere, pero es la muerte de la idea de que yo soy el personaje. El ego se resiste mucho y tiene miedo a esa muerte porque piensa que va a morir, pero es que el ego no es nadie. El ego es simplemente una idea de que yo soy ese personaje de la película que está ahí actuando y que tiene que luchar contra el mal y que entonces tenemos que pasar a la quinta dimensión porque hay una aparente lucha contra el mal y todo esto. Eso es parte de la película y es bellísimo. O sea, a mí me encanta. A mí la verdad me encanta todo esto de la quinta dimensión, me encanta todo lo de la luz y los ángeles y los arcángeles, me parece hermosísimo, de verdad, auténticamente se los digo, pero yo sé que es mentira. Yo sé que es una fabricación del mundo de las formas y por eso lo disfruto. Entonces, si gana el bien o gana el mal, yo lo disfruto porque la película está buenísima, además es muy entretenida. Pero entonces yo recuerdo que yo soy el que está observando esa película. Claro, ustedes aquí me ven reírme y me ven así como todo contento, pero no me están viendo mis momentos donde entonces alguien me saca mis casillas o en el momento donde se presenta una situación difícil para este personaje. Ahí es donde está mi oportunidad para reaccionar a ese momento difícil o a esa persona difícil mediante los programas del personaje o para utilizar el recuerdo de quien yo verdaderamente soy para hacer algo diferente con el personaje donde se espera que yo actúe de acuerdo al guión, ¿no? Por eso hablaba de lo de que si me ofenden, entonces se espera que yo ataque de vuelta. Si yo recuerdo quién soy, entonces a mí me parece más divertido pues darle amor a una persona que está aparentemente atacándome. Me parece mucho más divertido darle amor que hacer lo mismo de siempre, que es rechazarle de vuelta o sentirme ofendido o entrar en papel de víctima. Ya eso lo hemos hecho por millones de años. O sea, ya eso no es divertido para mí en realidad. Para mí lo divertido es cambiar este guión y entonces reaccionar de acuerdo al recuerdo de lo que yo soy, de lo que verdaderamente soy, estando aún en el cuerpo. Entonces, básicamente sí, perdón que di tantas vueltas, pero es que me apasiona mucho esto. Para responder lo que Lequien preguntó, yo puedo ver mis dones o mis virtudes como una sombra cuando yo tengo vergüenza a expresarlos o cuando me siento una víctima si a alguien no le gusta, si a alguien no le gustó mi canción o a alguien no le gustó mi presentación de las sombras. Pero es que por eso estamos llamados a ser los humanos solares. El sol, yo creo que el sol no piensa en si Júpiter o Saturno irán a rechazar mi luz. Entonces solo le voy a dar luz a la Tierra, porque yo sé que en la Tierra hay vida. Y en la Tierra las plantas van a aprovechar mi luz y van a ser muy agradecidas. Entonces voy a darle luz solamente a la Tierra, pero no estoy seguro acerca de Júpiter, entonces no le voy a dar luz a Júpiter. No, el sol da luz. Es la representación física en esta película de un ser, porque si la Tierra es un ser vivo, entonces pues el sol también, ¿no? Es la representación de esa emanación de luz, de ese amor que sale, ¿no? Como dice la canción, enciende tu sol interior, porque yo estoy dando amor y ya no me va a afectar si a alguien le gustó o no le gustó, ya no va a haber vergüenza, pero mi sombra va a ser mi maestra mientras yo vea que algo me da pena, que algo puede salir mal, ¿no? Entonces,
yo sé que puede ser difícil tomar la sombra como maestra, pero si nosotros nos disponemos a hacer la integración de sombras honestamente, y si tomamos esa oscuridad como nuestra maestra, hermanitos y hermanitas, es un camino muy directo a recordar nuestra completitud y quienes nosotros somos fuera del personaje. No sé si respondí, perdón que me vaya por las ramas. Claro que sí, hermanito. Muchas gracias. Gracias, amada. Me encantan tus palabras cuando yo soy, ¿cómo es que se me fue? Ofendible, abandonable, todo eso cuando me creo esa parte, pues ahí sí hacer esa integración y salir de esa percepción, ¿no? Pero hay mucho, a ver, aquí me surgió otra pregunta. Entonces, este trabajo de las sombras tendría que ir muy a la par del trabajo con las heridas de la infancia, o no tiene que ver. Va muy de la mano y muy a la par del ahorro de energía. Ahora, este personaje, José, le encanta el tema de ponerlo con lo de las heridas de la infancia y todo eso, porque me parece un esquema pues interesante y fácil de entender. Pero al fin y al cabo pueden haber otros esquemas de ahorro de energía. Al fin y al cabo, o sea, las palabras son solo palabras. Esto implica un gesto que va más allá de las palabras, que es un gesto energético de dejar de estar regalándole mi energía a la creencia en la separación. Si yo lo quiero ver como sanar al niño interior y empezar por ahí, pues es muy bueno. A mí me ha servido, al menos a mí sí me ha servido. Pero pueden haber otras salidas. Puede ser que yo no tenga que abordar tanto en el niño interior y simplemente pueda pasear por la naturaleza y dejar de darle tanta energía a la creencia en la separación. Pero al menos a mí, en lo personal, sí me ha servido muchísimo como recapitular lo del niño interior para dejar de invertir energía en eso, porque yo sí he estado muy identificado con el personaje, o sea, muy apegado a la creencia en la separación y dándole mucha energía al abandono, al rechazo, a la injusticia y a todo esto. Y me ha costado mucho salir de ahí, pero esa vía del niño interior me permitió ir entendiendo que en realidad esas situaciones con mi papá, esas situaciones con mi mamá, fueron una interpretación en ese momento porque de niño yo no tenía la capacidad emocional ni la capacidad espiritual para comprender que todos somos en realidad hermanos, porque vemos al papá y a la mamá como jerarquía, ¿no? Como unos modelos, como algo que están nuestros ancestros y todo esto, ¿no? Pero en realidad no hay jerarquías. No hay almas más importantes y almas menos importantes, ni tampoco almas más avanzadas o almas menos avanzadas, más que en la película del tiempo y del espacio. Pero fuera de la película, del tiempo y del espacio, todos somos absolutamente iguales, estamos en el mismo nivel, no existen las jerarquías. Y en ese momento de niño, yo particularmente me sentí muy herido, me sentí muy rechazado. Pero ahora que abordo lo de las heridas de la niñez, me doy cuenta de que en realidad no era personal. O sea, me dolió porque me lo tomé personal. Pero donde yo veo que no es personal, o sea, que mi papá tenía su camino de vida humana con bastantes retos, ahora en lugar de verle con resentimiento, lo veo con admiración. Al igual que veo con admiración a ese dictador, al igual que veo con admiración a esa persona que la sociedad le llama asesino, una admiración que no es aprobación, o sea, no estoy de acuerdo con que
asesinen gente. O sea, no estoy diciendo eso. Pero sí que cuando reconozco que la persona es un envase, es que la persona es un envase y nuestra realidad fundamental no es la materia, no es la fisicalidad, sino que nuestra realidad fundamental es la conciencia y la fisicalidad es un efecto, es un producto, ¿no? Porque acordémonos que en este mundo todo parece estar, causa y efecto parecen estar invertidos. Entonces, reconociendo al espíritu, reconociendo a la conciencia manifestarse a través de esos personajes con retos y con actitudes y historias aparentemente desconectadas de su esencia, lo que viene a mí es una profunda admiración, aunque no esté de acuerdo con su manera de juego, ¿verdad? Porque yo no estoy de acuerdo con la manera de juego de aquellos hermanitos que intentan bloquear de alguna manera la expresión de las personas o la libertad de las personas. No estoy de acuerdo. Pero sí les miro con admiración, sí les miro como maestros. Entonces, parece una contradicción, parece como si fuera una paradoja, pero en realidad no lo es. En realidad, la sombra es una gran maestra. Si le vemos con admiración y le empezamos a escuchar, el miedo pierde potencia si yo le abrazo, si yo le acepto, si yo aprendo de él, si yo le escucho. Ahora, agarran mucha potencia y agarran muchísima oscuridad si yo les doy la espalda y si yo creo que son algo que no pertenece a mí. De ahí lo de integración de sombras, ¿verdad? Porque si yo estoy integrando algo que yo pensaba que no pertenecía a mí. Y si yo me creo un ser de luz, pues hay malas noticias porque yo no soy un ser de luz. Los seres de luz y los seres de sombras están por igual dentro mío, porque yo soy el amor que abriga esta experiencia que es tanto de luz como de sombra. Y que ahora no se trata de cambiarla o de rechazarla o de salir de ella así como así, sino más bien de aceptarla y de traer ese recuerdo para poder verla tal como es y dejar de alimentar pues mis percepciones erróneas y entonces darme cuenta de que este es un universo en el cual yo puedo seguir alimentando el karma, seguir sintiéndome víctima, seguir sintiéndome rechazado, seguir atacando, seguir juzgando, o ahora particularmente y colectivamente se nos da la oportunidad de elegir de nuevo, como dice un curso de milagros, y empezar a alimentar esos ojos que ven con neutralidad, esos ojos que ven con compasión, que ven con perdón, que ven con admiración, incluso cuando se trata de personajes aparentemente nefastos. A mí me parece muy importante que haya personajes nefastos en una película, si no las películas serían bien aburridas. Entonces sí, básicamente eso sí, ya di muchas vueltas otra vez, pero esta fábula, este cuento que nos contamos de las heridas de la niñez, es un cuento muy útil, al menos para mí en mi experiencia, porque me permite ahorrar energía. Si por ahí alguien no le presta atención a lo de las heridas de la niñez y tiene otras formas de ahorrar energía, pues también es válido. Al fin y al cabo ¿estoy utilizando mi energía en darle vida a la aparente separación o estoy reconociendo quién soy yo realmente y me estoy ahorrando esa energía? Esa es la cuestión. ¿A qué le estoy dando yo fuerza? ¿A qué le estoy prestando vida? Porque yo soy eso que presta vida. De hecho, el cuerpo no tiene vida. Yo le presto vida al cuerpo. Cuando yo me reconozco como el cuerpo, yo pienso que yo soy un cuerpo, que yo estoy vivo, pero no es así. Yo soy la vida prestándole vida al cuerpo. Es eso de reconocer causa y efecto. ¿Alguien abrió el micrófono? Ay, yo había abierto antes.
Adelante, Debbie, querida. Hablo bajito porque Juanji se acaba de dormir. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? No, se me vinieron un montón de cosas y bueno, pero bueno, voy a hacer una cosita cortita. Con respecto a esto de las heridas de la niñez, como una máscara que podemos haber fabricado, ¿no? A través de esa herida, por ejemplo, de la traición, acá fabricamos la máscara del controlador. Corregime, José, hasta ahora estoy bien, ¿no? Perfecto. Digo, ¿no? Esa máscara del controlador, controladora, es una máscara, ¿no? Y podemos usarla a favor o podemos usarla en contra. Esto un poco que decías de para dónde focalizamos la energía. Y se me ocurría, justo cuando ibas hablando, el ejemplo de yo soy controladora. Yo la puedo llevar, digamos, a un buen propósito, ¿no? A una inversión de energía positiva. Si, por ejemplo, me dedico a hacer, no sé, guardavida, ¿no? O sea, soy controladora y despliego esa máscara de controlar en algo positivo, que es, por ejemplo, no sé, estar en una playa o en una pileta y controlar que todo esté en orden, que nadie desahogue. Bueno, de algún modo estoy desde esa herida de la traición, utilizando la máscara de la controladora, a favor, digamos, utilizando bien esa energía. Ahora, esa misma energía de la controladora, si lo utilizo mal, soy una persona celosa, soy una persona que quiero controlar la vida de todo el mundo, que quiero controlar qué es lo que se dice en una redacción, no sé, de un periódico. Entonces, como decías vos, censuro, ¿no? O sea, quiero controlar qué es lo que se dice o lo que se deja de decir, qué se publica, eh, con una especie de autoridad, ¿no? Y de acá se dice lo que digo yo. Entonces se me venía como ese ejemplo, ¿no? Como todo en realidad es, y la connotación de positivo, negativo, luz, sombra, en realidad se la damos nosotros con el significado o con la energía que aplicamos ante algo que ya es. No sé si me Sí, expliqué sí. bien. Está buenísimo. Gracias. Gracias por recordarme esto porque está buenísimo. Que nosotros somos fractales, por eso se habla de la fractalización del alma, ¿no? Esto justamente que está explicando Debbie es una representación en la película de cómo nosotros como conciencia, como el amor infinito y eterno, vienen a abordar las fabricaciones del ego. Entonces el cuerpo es un símbolo del ego porque el cuerpo nace de la creencia en la separación. Pero como dice Debbie, ya que estamos aquí, entonces ¿qué voy a hacer con el cuerpo? ¿Rechazarlo? No, tampoco voy a rechazar la Matrix. Ahora voy a resignificar. Eso es lo que está explicando Debbie, que está resignificando la máscara, por ejemplo, de la traición, que es el controlador, para poder ponerlo al servicio del amor, o sea, para que se alinee con lo que realmente somos. Al igual que la conciencia, el amor que yo soy, está resignificando al cuerpo, que una vez yo lo vi como símbolo de la separación, como fabricación del ego, ahora lo estoy viendo como instrumento para la comunicación del amor, para la expresión del espíritu, para el templo del espíritu y para la expansión del reino. Entonces sí, cada máscara, cada cosa que se manifiesta como un programa del karma, del ego, de un programa que le da fuerza a la separación, el amor que yo soy viene a darle una dirección distinta, no queriéndolo aniquilar, ni queriéndolo matar, ni queriéndolo cambiar, sino solamente con que yo lo vea distinto. Es que no hay ningún error, ¿verdad? Y esto se une con lo que estaba diciendo antes. No hay ningún error. El que tiene que ver distinto soy yo. Y cuando yo veo distinto, yo me doy cuenta de que nunca hubo ningún error. Aunque este mundo
esté hecho para que parezca muy real que sí hay errores. Pero parece muy real que sí hay errores porque yo no me estoy dando cuenta que primero estoy yo y luego está el mundo. Entonces, que si yo tengo una percepción errada a mí mismo, de que yo estoy separado de la fuente, de que yo me perdí, yo salí de casa, yo fui rechazado y todo esto, entonces como yo tengo esa creencia sobre mí mismo errada, voy a ver en el mundo un proceso errado, donde aparentemente el ser humano es muy inconsciente y todo esto. Pues no, yo tengo que ir hacia adentro, la autoobservación, y dejar de rechazarme a mí mismo, dejar de abandonarme a mí mismo, dejar de juzgarme a mí mismo, perdonarme, hacer las paces conmigo mismo, y entonces con esos ojos corregidos, que lo único que hay que corregir es la percepción, o sea, no hay ningún error, pero sí que hay una percepción errada, que es que yo estoy separado de la fuente. Con esos ojos de unificación, entonces yo voy a mirar el mundo y el mundo se va a ver muy distinto. Va a haber un mundo que es una escuela de almas perfecta, donde se está desarrollando un proceso perfecto de acuerdo al plan divino, en el cual no hay ningún error. Entonces, sí, esto que trae Debbie es súper, súper importante porque es una representación de nosotros como amor infinito. No rechazamos al ego. El ego se siente rechazado porque es el mismo programa que se cree separado de la... Y no es nadie, es solamente un programa que hace que cuando nos identifiquemos con él, nos sintamos separados de la fuente. Pero en realidad el plan es tan perfecto, tan hermoso, y es un proceso tan que se sale de las palabras, que cuando nosotros vamos dentro, nos autoobservamos, integramos nuestras sombras, atendemos al niño interior, a la niña interior, entonces nosotros con solo que veamos distinto, ya nos damos cuenta de que nunca hubo ningún error, ya nos dimos cuenta de que la película era una película perfecta, para que nos diéramos cuenta de que somos tanto directores, actores, escritores, gente de luces, sonido, de toda la película somos nosotros. O sea, estamos al mando de esta película. Lo que pasa es que habíamos escogido meternos en un plot de la película donde aparentemente estábamos separados de nosotros mismos y donde sabíamos que íbamos a salir de todas maneras. O sea, no es posible que el amor se quedara encerrado o limitado por la experiencia de la fisicalidad para siempre. Tenía que llegar este momento. Y me alegra mucho estar de acuerdo con esas palabras. Este es el momento. Espero que lo vayamos reconociendo como tal, que de verdad este es el momento de ir recordando, y que si vemos un hermano o una hermana que por ahí no está recordando y que se manifiesta a través de su creer que está limitado, que está limitada, que no puede, que nosotros más que decirle, pero recordá que sos la conciencia, que a través de los actos, a través de nuestras reacciones, nosotros demostremos que hay otro camino, que es el camino de la no dualidad, que es el camino del centro, el camino de la neutralidad, en el cual no nos apegamos a un resultado positivo, ni tampoco nos apegamos a un resultado negativo, porque en esa neutralidad nos centramos en la confianza, en el recuerdo de que esta película de negatividad y de positividad está perfectamente diseñada para que yo, como fractal álmico, haga el camino perfecto de regreso al recuerdo de quién soy, aún así estando dentro de la experiencia. Eso es maravilloso y escapa al intelecto. No sé si alguien más quisiera
abrir micrófono, si Debbie quisiera agregar algo. Me encanta que participemos y para mí es un aprendizaje. Yo no me las sé todas, como dicen. Por ahí se me salen sombras y las veo como maestras, tal vez no inmediatamente, pero luego recuerdo elegir de nuevo y tomar esa sombra como maestra y no pasa nada, no me siento culpable porque yo ya debería de saber lo de las sombras. No, es un estado de apertura y un estado de reconocimiento y de saber de que todos estamos en el mismo nivel porque no hay niveles. O sea, no hay como que alguien esté adelante o atrás. Simplemente eso es parte de la película. Así que si alguien más quiere comentar, preguntar, hacer alguna aclaración, contar algo, por favor, siéntanse en libertad de abrir micrófono. Oh, José, de nuevo. Adelante, por favor. No, gracias por todo lo que estás compartiendo, me encanta. Y corríjanme a ver si estoy bien con la Debbie, yo película. te escucho muy bajito. No sé si soy yo nada más. A ver, ahora. Es que Juanji está durmiendo. ¿Ahora? Sí, ya Sí, mejor, ¿Está bien? gracias. Ah, bueno. ¿Cuál es el lugar del mundo que no hay como noche? ¿Es Alaska? Algunas partes del norte, de cerca del Polo Norte, creo que hay Ajá. partes de Noruega y así, de Rusia también. Porque hay una película, que no sé si es que se llama Alaska, no me acuerdo ahora, que vi de adolescente, que era un lugar en el mundo en el cual hay muy poquitas horas de oscuridad, digamos, a lo largo de los 365 días del año. Creo que no sé, supongamos que no hay oscuridad, ¿no? En una parte del mundo, en un país, no conocen lo que es la noche, no conocen lo que es las estrellas, la luna, dentro del sueño, ¿no? Dentro de la ilusión en la cual estamos, que ya lo explicó todo José, ¿no? Dentro de esta película y escenario que nos hemos creado. Creo que eso es como un poco, ¿no? O sea, esto de la integración de las sombras. O sea, fíjense, o sea, recuerden o pónganse a pensar en eso, ¿no? Si solo existiera la luz del día, si solo conociéramos el sol y no conociéramos las estrellas, o sea, estamos en un país donde no hay noche, no hay oscuridad. O sea, es como que es necesario ese justo equilibrio. Es necesario y es por eso que tenemos que integrar todo. Y no sé por qué se me vino esa película, pero como una analogía, ¿no? De que sí, de que es necesario todo lo que catalogamos de bueno, malo, lindo, feo, frío, calor, no sé. Es necesario, porque todo forma parte de la experiencia. Y está bueno, porque justamente a eso vinimos, ¿no? A nutrirnos de experiencias, de esta dualidad, de esta supuesta materia que en realidad no es como tal y ya científicamente se comprobó que en realidad es todo vibración, todo nuestro cuerpo, la mesa, todo lo que pensamos que es sólido en realidad y macizo, no, viene en la profundidad, está todo vibrando. Entonces, nada, eso. No sé, bueno, se me vino eso. Listo. Sí, muy bonito porque sin la oscuridad, sin los oscuros, sin los personajes que representan los hermanitos oscuros, no hay juego. O sea, sería muy aburrido, muy aburrido. Parte de lo que hace esta experiencia tan rica, tan diversa, es que nosotros podamos experimentar las polaridades, los contrastes. Al principio, bajo el velo del olvido, de hecho que es un tema que tocaremos Debbie y yo el miércoles, bajo el velo del olvido, nosotros vamos a estar en lucha, porque nos vamos a identificar con un bando. No necesariamente el ego es creerme superior o estar del lado de la luz. A veces el ego es creerme inferior. Cuando yo me creo inferior y cuando me creo pobrecito y cuando soy víctima, también es ego, porque el ego no es el sentido de superioridad, como lo explican muchas veces
en la sociedad, hasta psicólogos. El ego también es sentido de inferioridad. Lo que trata de hacer al ego es polarizarnos, identificarnos con un bando o el otro y empezar a agregar fricción contra el otro bando. Cuando yo reconozco la belleza de las polaridades, como está diciendo Debbie, de la noche, del día, cuando yo conozco esos contrastes, pero no entro en fricción con ninguno de los dos, ni tampoco me pongo del lado de uno o del otro, entonces es donde yo puedo apreciar la belleza desde la mirada que no juzga. Porque, bueno, hay que ir más allá de las palabras. En realidad, el problema con el juicio es cuando yo entro en fricción con una forma de expresión. Cuando yo entro en fricción con algo que yo pienso que no debería, esto no debería ser así, entonces yo entro en una fricción emocional, en una fricción ideológica, de manera que yo desearía que no hubiera sido así. Pero yo puedo evaluar algo, mirarle y decir, bueno, a mí me parece que yo voy a dar un ejemplo de lo que realmente somos, voy a hacer un ejemplo del amor y no necesariamente estoy juzgando con un juicio de valor, con un juicio de fricción, sino que simplemente estoy reconociendo, ya yo no necesito aprender más del sufrimiento, ya yo no necesito aprender más de estar en lucha contra la vida, ya no necesito nadar más contracorriente para aprender. Y esto es un decreto muy poderoso, porque si nosotros realmente entendemos eso, nosotros entendemos que no es necesario sacrificarnos, no es necesario esforzarnos, porque el esfuerzo y el sacrificio dejan de tener sentido, como lo tenían en el viejo paradigma, cuando nosotros dejamos de tener esa fricción con lo que la vida nos trae, por más retador que sea. Sí, no es fácil, la experiencia humana no es fácil. A veces puede ser la partida de esta fisicalidad de un ser querido, a veces puede ser ver cosas en el mundo que nos toca nuestra sensibilidad, conflictos, etc. Así que para nada estamos como invalidando con esto de las sombras el sentir desde el personaje, sino que se trata de validar ese sentir, pero de mirar la historia que nos llevó a ese sentir desde otra perspectiva. Con esto quiero decir que nosotros debemos de reconocer cuando nos sentimos con ansiedad o con depresión o cuando nos sentimos tristes. Debemos de reconocerlo, debemos de darle validez, debemos de abrazarlo. Pero eso no quiere decir que vayamos a alimentar esa historia que dice que yo soy una víctima del mundo, que yo soy un personaje indefenso en el universo, de que los retos que la vida me trae son muy difíciles. Podemos dejar de alimentar esa narrativa. Podemos hacernos responsables de nuestra experiencia. O sea, yo soy responsable de haber comprado el paquete de la separación. Porque lo compré queriendo, o sea, lo compré con todo el amor del mundo. Yo como el amor, como la conciencia, yo compré este paquete de la creencia en la separación y todo lo que esto implica, todo lo difícil que puede hacer la experiencia, sabiendo que iban a ser resultados muy ricos, sabiendo que me iba a recordar, sabiendo que iba a llegar este momento. Entonces me hago responsable aquí y ahora de mi experiencia y me hago responsable de los retos que van a venir, validando mi sentir, validando a mi personaje, porque si yo digo, no, es que ya mi personaje no debería de sentir culpa, ya mi personaje no debería de emitir juicios,
Ya mi personaje eso ya lo debería de haber aprendido, ya yo no estoy con lo básico. Ahí estaría negando a mi parte humana. Yo puedo validar mi parte humana, reconocer y validar cuando José se siente culpable. No hay ningún problema que José se sienta culpable. Pero voy a reconocer, voy a aceptar, voy a admitir y voy a investigar con curiosidad por qué es que José se siente culpable, porque ya sé que la culpa viene de la identificación con la creencia en la separación, que le llamamos ego. Entonces, si José se siente culpable, yo veo a José con curiosidad y digo, ¿por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo culpable? A ver, entonces respiro, cierro mis ojos y empiezo a recapitular. En esa recapitulación voy a esos hechos del pasado. Y bueno, el pasado no existe realmente, pero, o sea, si yo le estoy dando fuerza, entonces tengo que ir ahí aparentemente a traer esa energía que está en el pasado. Entonces, voy a ese José que se sentía culpable porque sus padres llegaban y lo encontraban tirado en la cama y le decían, levántate de ahí, tenés que hacer algo productivo, no puedes estar de vago todo el día, levántate de la cama. Y ese niño José, que se sentía culpable de no estar haciendo algo productivo, de no ser suficiente, no comprendía que eso era proyecciones de sus padres, que son en realidad mis hermanos, ¿no? Almas hermanas, que estaban proyectando ese programa del sacrificio, del esfuerzo, de que la vida es dura. Entonces, eso mismo lleva a decirle a los hijos y a las hijas, levántate de ahí, no puedes estar ahí descansando todo el día, tienes que ser productivo. Y de esa obsesión con producir y con ser así como excesivamente intelectuales y que todo en la vida cuesta mucho y que hay que esforzarse mucho. Obviamente tampoco se trata de irse al otro extremo y simplemente tirarme en el sillón todo el día y esperar que las cosas pasen. Tampoco se trata de ir a ese extremo. Pero se trata de nuevo de llegar al centro, de darme cuenta de que en realidad mis padres nunca fueron culpables de darle fuerza a ese programa, de que uno no puede estar descansando porque eso es no ser productivo, y entonces alimentar esa creencia en el niño José de que me sentía no suficiente, de que me sentía no productivo, de que necesitaba hacer más para poder merecer amor. Y el niño José en ese momento no comprendía qué estaba sucediendo porque los niños esperan que sus padres sean los modelos, los guías, y no comprenden que también hay un niño y una niña ahí que necesita comprensión. Exhalo, inhalo y recojo esa energía del niño José, y a mi niño José yo le voy a comunicar que es suficiente, y que no solo es suficiente, sino que me brindó la historia perfecta para poder reconocerme ahora, no como ese niño indefenso que una vez creí ser, sino como el espíritu, ese alma que viene a vivir la vida humana, a ser humanos, a ser un niño que muchas veces se siente herido, y que esa historia es perfecta para poder reconocer dentro de esta experiencia del cuerpo, dentro de esta historia maravillosa de este planeta que está ascendiendo a una nueva etapa del juego, ¿quién soy yo aún estando dentro de la experiencia? Así que fue perfecto todo esto. De que voy a darle fuerza y de que voy a... No, solamente con el juicio y con la culpa le daría fuerza a esas narrativas de creerme que me hicieron, que no debió de haber sido así, de que malo, solamente mediante el juicio del personaje por estar viendo a través solamente de los ojos del personaje. Pero recapitulando, comprendiendo
sanando a ese niño, atendiendo esa culpa que aparentemente apareció en este momento, pero resulta que se remonta incluso a experiencias de otras, de ancestrales, ¿no? Incluso a experiencias del árbol genealógico de quién sabe cuántas vidas atrás. Me hago responsable de recoger esa energía que se había esparcido a través de esos programas, y yo, el amor, me reconozco como eso, como amor que viene a darle fin a esos programas obsoletos que intentaban confirmar algo que nunca ha existido, que es la separación. Y en ese momento, pues reconozco que es una maravilla, es un regalo, es una hazaña muy amorosa, muy maravillosa, la cual está haciendo el alma en descender a esta experiencia de la materia, a esta experiencia densa, aparentemente, de sentirla como real, para poder venir a resignificar el cuerpo, a aligerar la materia, a dejar de repetir programas que alimentan cosas que no existen, a vivir dentro del cuerpo con alegría, reconociendo el espíritu, reconociendo el cuerpo como templo del espíritu, como instrumento de comunicación del amor, y viviendo esta maravillosa experiencia que estamos compartiendo hoy en día, todos y todas como tribu, aquí reunidos y reunidas en nombre de este reconocimiento, de este recuerdo, que no es mío, sino que es de todos, y que lo hacemos cantando y bailando y pasándolo bien, además. No sé cómo estamos de tiempo, no sé si da tiempito para una cosita más y ya podemos ir cerrando. Si alguien más quiere compartir su sentir. Aquí. Yo, hermanito José, Hola, David. Ahora sí, feliz presente para todos, amada tribu. Bueno, ahora sí que yo tenía varias preguntas, pero la verdad, gracias, me las fuiste contestando desde el principio, desde que empezaste con toda esta charla en conciencia, y me surgen otras. Bueno, entiendo que reconozco que existe una sombra cuando hay dolor, cuando me duele, y que a veces ni siquiera quiero voltear ahí. O sea, no quiero, porque cuesta. Y digo, bueno, pues ahí hay algo que es bueno trabajarlo para yo ya no seguirlo arrastrando. Pero también si ya estoy, bueno, me estoy haciendo responsable, me estoy reconociendo en el amor. ¿Y hasta cuándo va a dejar de aparecer las sombras? ¿Hasta cuándo va a dejar de haber esas sombras? Gracias, hermanito. Gracias. Las sombras van a dejar de aparecer de la manera que yo no quiero que aparezcan hasta que yo deje de querer que aparezcan de esa manera. Sé que parece un trabalenguas, pero digamos, conforme nosotros vamos abriéndonos a las sombras y vamos integrándolas y vamos dándole un abrazo al miedo y dándole un abrazo al dolor como parte importante de esta experiencia y como maestros, entonces ya a mí se me van a quitar las ganas de desear que la sombra no aparezca. Más bien a mí me va a agarrar un gusto porque aparezca una sombra y yo voy a querer que aparezca, porque entonces ya yo voy a ir en un movimiento que es hacia adelante, ya voy a ir hacia mi sombra. Voy a agarrarle el gustito a ver dónde es que hay una sombra mía ahí. Porque si bien es cierto, era muy válido hacer un movimiento retractivo, ¿no? Y está bien, si yo no estoy listo, si yo no estoy en un punto de mi camino, de mi florecer, en el cual yo me siento listo, no me siento listo para afrontar mis sombras, está bien, no pasa nada, no hay ningún problema, no somos menos espirituales, no estamos listos.
Cuando ya nos vamos sintiendo listos, cuando ya vamos pues adquiriendo ciertas experiencias que por alguna razón ya nos cansan más de lo mismo, ¿no? Más de este programa, ya yo no quiero aprender más de este programa, ya yo no quiero aprender más del sufrimiento. Entonces ahí nos vamos volviendo listos y listas para ir haciendo más bien un movimiento hacia la sombra. Entonces, más bien me interesa que aparezca una sombra, porque donde aparece una sombra, entonces está la oportunidad para integrarla. Entonces, esa es la mirada desde el personaje. Esa es la mirada del personaje. Resulta que hay un punto de quiebre que es inesperado y incomprensible desde el personaje. Y ese punto de quiebre todos y todas lo experimentamos en su debido momento y su perfecto momento, en el cual nos damos cuenta no solamente intelectualmente, sino que energéticamente de que nosotros no somos el personaje. Entonces es muy diferente comprender intelectualmente que yo no soy este personaje, que este personaje es un producto de la creencia en la separación y todo esto. Esto es un movimiento intelectual. Ahora, que mi cuerpo, que mis células, que mi ser íntegro, por eso le llamamos integración de las sombras, ¿verdad? Reconozca esto, es otra historia. Porque está muy bien hacer ese paso intelectual. Pero para poder integralmente reconocer que yo no soy este personaje, yo probablemente voy a tener que llorar mucho. Si yo todavía estoy conteniéndome llorar porque me da vergüenza llorar o porque asocio llorar con ser vulnerable, entonces no he integrado la sombra, valga la redundancia, de manera integral. Solo la estoy integrando intelectualmente. Pero todavía hay una represa de energía estancada que a mí me da vergüenza que fluya. En el momento en el cual yo voy más allá del intelecto, porque ya estoy listo, porque ya me siento listo para meterme en esas sombras, entonces yo voy a dejar que esa represa fluya. Posiblemente va a haber mucha expresión a través del cuerpo, como lo es llorar, y ya vamos a ir dejando ese programa de que hay vergüenza en llorar y todo esto. Posiblemente va a haber mucha expresión en el cuerpo de ira, de toda la ira que venía guardada de, como les digo, no solamente de esta vida, ¿no? De ancestros y de todo el linaje, porque eso físicamente en el cuerpo se codifica a través de nuestra genética, ¿no? Y puede que llevemos mucha respuesta a la ira ahí. Pues si llevamos un mecanismo contra la ira es porque hay ira guardada en el inconsciente del árbol genealógico. Y bueno, el cuerpo como una representación física de lo que está sucediendo realmente en el movimiento del espíritu, bajo el velo del olvido. Entonces, cuando nosotros permitimos que se exprese esa ira, yo recomiendo hacerlo a través de darle un golpe a una almohada, porque así no estamos hiriendo a nadie, y tampoco a nosotros, ¿verdad? Tampoco recomendaría darle a una mesa, porque nos podemos herir. Sí recomendaría muchísimo darle un golpe a una almohada y sacar esa ira que el niño o la niña en nosotros no pudo expresar. Sí recomendaría dar un grito, no gritarle a alguien, ni tampoco gritar con juicio, sino que gritar. Y todo esto va liberando una energía que no se va a manifestar a través de lo que nosotros como sociedad actual reconocemos como enfermedad, sino que va a fluir y ese bloqueo, como una represa, se va a abrir para que todo el agua vaya fluyendo a través del personaje y
De nuevo, puede ser que el personaje esté llorando, puede ser que José llore mucho, puede ser que José le dé un montón de golpes a la almohada, puede ser que José necesite expresar y sacar y saltar y bailar y correr y cantar y un montón de cosas a través del cuerpo físico para poder integralmente, no solamente a nivel del intelecto, no solamente a nivel de la mente del personaje, sino que al nivel de nuestras células, a nivel de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, sonreír desde dentro. Es encender ese sol interior, sonreír desde mi estómago, sonreír desde mis intestinos, sonreír desde mi hígado, porque ya no llevo ese rencor, esa rabia, sino que ahora sonrío desde el hígado, porque me permití que esa rabia se exprese a través de mí y la permito que se exprese a través de una manera en la cual no estoy hiriendo a nadie ni me estoy hiriendo a mí, pero estoy permitiendo que se exprese. Que mis ojos lloren esas lágrimas que no se permitieron llorar mis ancestros, que no se permitieron llorar mis papás. Yo voy a permitir que esas lágrimas se lloren a través de mi personaje. Y cuando yo permito que esas lágrimas se lloren a través de mi personaje, entonces yo voy a ir integrando a un nivel que está más allá del intelecto y con este gesto energético de ahorro de energía, que yo no soy este que está acá, que yo no soy el cuerpo. Pero ahora, con gusto, yo voy a vivir el cuerpo como si lo hubiera escogido vivir. Y sorpresa, porque yo lo escogí vivir. Mientras yo esté en una resistencia, en una lucha, y yo no quiera que la expresión fluya porque me da vergüenza, porque me da pena, porque el dolor es muy fuerte, entonces ese dolor va a estar ejerciendo presión ahí como una espina que nosotros tenemos metida en la piel. Pero entonces llevo esa espina metida en la piel, la espina del dolor, por muchos años la llevo cargando, porque me da miedo, me da mucho dolor sacarla. Pero entonces, ¿qué es el movimiento de la integración de sombras? Es tomar la espina y por más que duela, yo permito que esa espina salga. Y sí, me puede doler mucho y puedo llorar mucho en el momento, pero ya no voy a llevar la espina clavada por años, porque ya estoy integrando a un nivel que va más allá de lo intelectual a través de la expresión. Por algo estamos expresándonos a través del ADN. Estamos reactivando ADN que estaba dormido, desconectado, como parte del plan. Estamos volviendo a esas habilidades naturales que son nuestras y que desde la desconexión parece como que estamos adquiriendo telepatía y no sé qué. Pero es que la telepatía es algo natural cuando las mentes no están separadas. Eso es lo lógico, eso es lo natural. Solo que desde la desconexión parece que estamos adquiriendo unos dones y unas cosas, pero estamos volviendo al ser ilimitado que somos. Así que es agarrarle el gustito al dolor, agarrarle el gustito a la sombra, porque es ese gustito de sacar la espina, y aunque duela mucho en el momento, ya no voy a llevar la espina ahí, porque ya no estoy en fricción con ella. Ya reconozco que la espina hizo su trabajo, que ya llega un punto en el cual yo reconozco que este personaje es un cuerpo que yo estoy viviendo, es un instrumento, no es lo que yo soy, pero yo con todo el gusto vengo a vivir el cuerpo, con todo el gusto vengo a expresar el amor a través del cuerpo, aun cuando la experiencia humana implique sentir el dolor. Y ahí es donde yo me reconozco como el amor, porque el amor en su incondicionalidad, en su naturaleza eterna y todopoderosa, escogió experimentarse en las infinitas posibilidades con todo lo que eso implica, incluso lo que implica todo lo que está debajo del velo del olvido.
la separación, las guerras, los asesinatos, las cosas más terribles desde la experiencia de la separación, eso está acordado en el velo del olvido. Entonces vamos saliendo de ese velo del olvido, vamos aligerando las cosas, agarrándole gustico, agarrándole... es que es un truco. Entre más nosotros caminemos hacia el dolor, más el dolor lo vamos reconociendo como nuestro y más nos vamos reconociendo como amor. Entre más yo no quiera ver el dolor y entre más yo no quiera experimentar ese dolor, entonces, pues ese dolor está ahí con alguna credibilidad, que es la credibilidad que yo le doy. Pero yo no puedo dejar de experimentarlo porque lo llevo metido como una espina a la cual yo no quiero entrar, yo no quiero verla, yo me la tapo con una venda y no quiero, y llevo esa espina metida por años simplemente porque no quiero atenderla. Cuando yo quiero atender la espina, voy a ella, la saco, y sí, se siente mucho dolor, pero es entonces en ese movimiento que va hacia adelante, en ese movimiento que va de abrazo a la sombra, cuando entonces el poder del dolor y el poder de la sombra dejan de tener la autonomía que yo les daba, dejan de tener el poder que yo les daba, y ahora les reconozco en la historia del personaje como las maestras del personaje y como una parte de lo que yo soy y como parte del plan divino, del plan perfecto. No sé si respondí, no sé si se entiende. A veces puede parecer contradictorio, pero solamente al nivel de las palabras esto parece contradictorio. A un nivel energético, se trata de nuevo de ahorrar energía, de ir hacia la sombra, de abrazarla, de reconocerla, y eso está más allá de cualquier palabra que pueda sonar contradictoria que yo ponga aquí sobre la mesa. No sé si se comprendió. Sí, hermanito, perfecto, muy claro, preciso, wow, en amor, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, gracias, amado hermanito. Gracias, amada Edith. Gracias, amada tribu. No sé si vamos cerrando. Max está por ahí, Lecky. Acá estoy, hermanito. Terminando este live, vamos a subir esto, si lo tienes a bien, a Tribu YouTube. Entonces recuerda a los hermanitos que están escuchando esto en diferido, tus redes sociales y para invitarlos a que te sigan. Muchas gracias. Bueno, mi red social principal es Tribu de las Estrellas. En Telegram, Tribu de las Estrellas, y en YouTube también. También hay Instagram y Facebook. Así que únanse a la tribu porque este es un punto de encuentro donde estamos caminando en comunidad. También hay redes sociales del personaje, que son José Castillo Sol y José Castillo Solís, Instagram y YouTube. Pero yo creo que lo más importante es caminar en comunidad. Así que agradezco infinitamente a la tribu, agradezco a cada una de las personas, de mis almas hermanas que estamos acá en el mismo barco. Así que muchas gracias, hermanitos, hermanitas. Gracias, Max. Gracias, tribu, por este espacio. Maravillosa exposición, explicación, detalle de este sagradísimo proceso de integración de sombras, hermanito. Te abrazo, te honro, respeto, amo y agradezco tu camino. Gracias. Gracias. Feliz descanso. Gracias, José, te amo. Feliz descanso.